En este tutorial aprenderás a usar de forma rápida Git, un sistema de control de versiones distribuido. Al término de este tutorial no conocerás a fondo los entresijos que hacen que Git funcione, pero serás capaz de usar de forma básica los comandos más importantes de Git, lo cual te vendrá bien si quieres empezar a usar este sistema pero no sabes cómo. Los sistemas de control de versiones son herramientas que ayudan a gestionar distintas versiones de los archivos que tiene un proyecto. De este modo se puede mantener un historial de cambios hechos a los archivos de un proyecto. Mucha gente desconoce lo que es un sistema de control de versiones, o bien los conoce pero no los usa porque los infravalora, por ejemplo. Realmente un sistema de control de versiones es una herramienta muy útil para el día a día que soluciona muchos problemas que ocurren cuando se trabaja en un proyecto sin usarlo, como por ejemplo, cómo volver atrás cuando has hecho un cambio que no debías a un archivo y ahora no sabes cómo revertirlo porque ya no lo puedes deshacer, o que han hecho dos compañeros de trabajo cuando han modificado un archivo que creaste hace unos días y que en este momento ya está irreconocible para ti. Todo eso entre muchas otras ventajas. Git es uno de los sistemas de control de versiones más sencillo de instalar. Según tu sistema operativo, solo necesitas instalar un programa. Si estás en Linux, comprueba si el gestor de paquetes de tu sistema operativo ya trae Git. En caso negativo, siempre puedes compilarlo descargando el código fuente desde gitscm.com. Si estás en Mac OS X, puedes descargar e instalar Git on OS X, con lo que podrás instalar un cliente de Git en tu ordenador y ejecutarlo desde la terminal. Si estás en Windows, puedes instalar msysgit, un programa que instala una shell basada en Unix en Windows y que trae consigo un cliente de Git. O una alternativa más cómoda es instalar GitHub para Windows, que es una aplicación desarrollada por GitHub que trae un cliente de Git listo para utilizar en Windows e incluso trae un cliente gráfico. Es posible usar Git directamente desde la terminal ejecutando unos comandos. También encontrarás interfaces gráficas para Git. Por ejemplo, en Windows existe TortoiseGit. Estas interfaces te hacen la vida más fácil, sin embargo en este tutorial vamos a usar la línea de comandos más tradicional. Una vez hemos instalado Git, es muy importante que antes de usarlo por primera vez configuremos nuestro nombre y nuestro email en Git, porque es una cosa que se utiliza para identificar a los autores de los cambios que hagamos sobre un proyecto. Para ello abrimos la terminal, o bien Git bash si estamos en msysgit, que es la que incluye el comando Git, y ejecutamos las siguientes dos instrucciones cambiando nuestro nombre y nuestro email. En primer lugar, git config global user.name y entre comillas ponemos nuestro nombre. En segundo lugar, git config global user.email y nuestra dirección de correo electrónico entre comillas y entre los símbolos de mayor que y menor que. En Git, todo el contenido de un proyecto se guarda en un repositorio. El primer paso será crear un repositorio en el ordenador. Esto lo podemos hacer de dos formas. O bien podemos inicializar un repositorio vacío, con lo que inicializamos un repositorio completamente nuevo y que está vacío. Para ello nos situamos en la carpeta donde vayamos a hacer esto. Por ejemplo, yo voy a crear una carpeta que se llama Hola Proyecto. Y ejecutamos el comando git init. En Git, todos los comandos tienen mínimo dos palabras. En primer lugar, Git, que es el comando que el sistema operativo reconoce para saber que queremos trabajar con Git. Y después una palabra o un comando que significa lo que queremos hacer con Git. En este caso, por ejemplo, queremos que Git ejecute el comando init. Es posible que en algunos casos tengamos que indicar parámetros, los cuales se indicarían a continuación usando dos guiones o simplemente las palabras, según el caso. Por ejemplo, anteriormente hemos visto cómo se usaba git config, que tenía distintos parámetros. En cualquier caso, al ejecutar el comando git init, se creará una carpeta llamada .git en la carpeta donde estemos, que almacenará los datos del repositorio. Si estamos en Unix, esta carpeta será oculta, sin embargo, si estamos en Windows, probablemente la podamos ver, así que es conveniente no trabajar con ella. Algunos clientes, no obstante, ocultarán esta carpeta para que no la veamos. Otra alternativa es clonar un repositorio que ya exista. Con esto se crea una copia de ese repositorio lista para trabajar. Este proceso permite clonar repositorios que se encuentren en otras carpetas de nuestro ordenador, o bien que se encuentren en sitios remotos, como una carpeta que se encuentre en otro host. Para clonar un repositorio simplemente ejecutamos el comando git clone, seguido de un parámetro que indica la dirección de donde está, que puede ser una carpeta local o puede ser una carpeta de internet. Por ejemplo, supongamos que yo tengo en Dropbox un repositorio llamado repositorio.git. Lo único que tendría que hacer a continuación es hacer un clone, por ejemplo, haciendo git clone dropbox repositorio.git. O bien podría clonar un repositorio que se encuentre en internet, por ejemplo, git clone http://github.com/torvalds/linux. Es importante avisar que cuando hacemos un clone en repositorio hacemos un clone completo, es decir, tenemos que copiar todo el contenido del archivo.
Esto significa que si es un proyecto bastante grande y por ejemplo el código fuente de Linux lo es algo que puede llevar bastante tiempo, incluso un par de horas dependiendo de nuestra conexión a internet. Por lo tanto hay que tener paciencia a la hora de hacer un clone y no hacerlo en el último momento. El directorio donde se crea el repositorio de Git se denomina directorio de trabajo. Aquí estarán los archivos que esperamos añadir en nuestro repositorio en algún momento, como los archivos de nuestro proyecto. Podemos agregar o quitar archivos a nuestro gusto en cualquier momento. Por ejemplo, supongamos que he inicializado un repositorio para un proyecto escrito en C. Podría añadir código de un archivo, podría añadir código para otro archivo, podría añadir código para otro archivo y podría añadir código para otro archivo. En este momento nuestro directorio de trabajo tendrá 4 archivos: funciones.c, funciones.h, main.c y makefile. Estos archivos ahora mismo están en el directorio de trabajo. Sin embargo, para poder mantener estos archivos en Git es preciso añadirlos al staging index. El staging index es un área temporal en el que añadimos archivos cuyos cambios estamos a punto de enviar a Git en forma de commit. El funcionamiento principal de Git será añadir, modificar o eliminar archivos que hacen un cambio en nuestro proyecto dentro del directorio de trabajo, después añadir los archivos que producen ese cambio al staging index, y finalmente confirmar esos cambios para registrarlos en el repositorio. De modo que para añadir un archivo al staging index tenemos que usar el comando git add y el nombre del archivo que queremos añadir. Por ejemplo, supongamos que queremos añadir el archivo main.c. Simplemente ejecutaríamos git add main.c. También podemos añadir todos los archivos que hemos modificado si añadimos el archivo punto, tal que así. Podemos examinar el estado de la carpeta de trabajo en cualquier momento usando el comando git status, con lo que nos mostrará, por ejemplo, los archivos que están listos para ser añadidos en el siguiente commit, o posiblemente archivos que todavía no hayamos añadido. Una vez que hayamos terminado de añadir cambios al staging index de nuestro repositorio, es hora de enviar un commit. El commit confirma los cambios que hemos hecho y los registra en el repositorio. Para crear un commit, tenemos que ejecutar el comando git commit, y al hacerlo se abrirá el editor de textos de nuestro sistema operativo, donde podremos introducir un mensaje para nuestro commit. Por defecto, ese mensaje viene cargado con un texto de muestra, cuyas líneas empiezan con el carácter almohadilla. Todas las líneas que empiezan por este carácter son comentarios, y Git los va a ignorar, es decir, no van a formar parte del mensaje. Podemos usar este mensaje para asegurarnos por última vez que hemos añadido los archivos correctos. Pero lo que hay que hacer ahora es escribir el mensaje de nuestro commit, y de hecho, para que no nos moleste, lo que voy a hacer es eliminarlo. Los mensajes en Git existen para poder dar información sobre qué hace un commit en concreto. Los mensajes serán examinados por nuestros compañeros de proyecto o incluso por nosotros mismos dentro de un tiempo si estamos trabajando solos. Por lo tanto, será necesario que estén escritos lo mejor posible para que sean realmente útiles, así que tómate un tiempo mientras lo escribes. Un mensaje no debe ser ni muy corto ni muy largo, sino que debe describir exactamente qué hace un commit de la mejor forma posible. Debe cubrir las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿por qué has hecho ese cambio? Por ejemplo, puede que hagas un cambio para implementar una historia de usuario o bien un caso de uso, o bien que hagas un cambio para corregir un bug que ha tenido tu código. También debes indicar qué cosas han cambiado, por ejemplo, si has creado un par de clases, si has modificado métodos. No debes describirlo todo con pelos y señales, sino que lo debes describir por encima, ya que al fin y al cabo hay formas de examinar el contenido de un commit, y quien quiera ver en detalle qué has cambiado exactamente puede usarlas para ver cada cambio línea a línea. Y por último, ¿qué ocurrirá ahora que has hecho el cambio? Por ejemplo, con este cambio podrás añadir unas características en concreto, o bien este cambio afectará la forma en la que dos módulos se comunican. En cuanto a la forma en la que están escritos los mensajes, se los considera similares a los emails. La primera línea del mensaje siempre es la línea de resumen, debe tener menos de 50 caracteres. Cuando escribas el resumen del mensaje, una forma muy común de escribirlo es usando formas verbales imperativas. Es lo más extendido porque de algún modo le estás diciendo al commit que haga algo. Después del resumen del mensaje hay un salto de línea extra y debajo el resto del mensaje. Cada línea del mensaje debe tener 72 caracteres o menos. Realmente nada te impide no cumplir estas normas de caracteres máximos, pero no hacerlo es una mala idea porque muchos programas de Git esperan que tus mensajes sí sigan estas normas, por lo que de no hacerlo podrías tener problemas en algún momento. Por ejemplo, un mensaje bien escrito podría ser lo siguiente. Tenemos en primer lugar una línea de resumen que está escrita en imperativo y que tiene menos de 50 caracteres. El texto del mensaje está escrito teniendo en cuenta saltos de línea cada 72 caracteres como mucho. De hecho, he desplazado la barra de la columna a 71 para comprobar que ningún carácter pasa de la posición 71. Dentro de este mensaje he escrito qué hace mi cambio, por qué he hecho mi cambio, y he descrito por encima más o menos qué cosas te hace mi cambio a nivel general. Por ejemplo, he definido que he creado una serie de funciones y más o menos qué hace cada función o de qué forma trabaja un poco por encima. Una vez que he terminado de escribir el contenido del commit, lo que tengo que hacer es guardar los cambios y cerrar el editor. Git detectará cuando he terminado de escribir el mensaje y finalmente generará el commit.
Ya hemos visto cómo añadir archivos al índice y posteriormente al repositorio. Para añadir archivos al índice teníamos que usar git add y para enviarlos al repositorio teníamos que usar git commit. Supongamos que hemos estado trabajando con archivos temporales y en un punto del desarrollo hemos tomado la decisión de eliminar algunos archivos que ya no sean útiles para hacer una limpieza. Del mismo modo que hay un comando que se llama add, también tenemos un comando que se llama rm para indicar que vamos a borrar un archivo. Con esto el archivo se manda para ser borrado en el staging index y finalmente será eliminado en el próximo commit. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar el archivo Makefile, aunque en el fondo no es una buena idea, simplemente tendríamos que eliminarlo del sistema de archivos. Git status detectará que hemos eliminado Makefile, así que simplemente tendríamos que usar el comando rm para decirle que lo elimine también de nuestro sistema. El archivo ha quedado marcado para eliminar, y ahora podemos hacer un commit para que nos borre el archivo. Mover archivos es una cosa un poco más extraña. En pocas palabras, no hay ningún comando específico para indicarle a Git que has movido un archivo. Sin embargo, la forma de mover archivos con Git es simplemente moverlos usando el sistema operativo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un archivo llamado funciones.h que queremos mover a otro directorio, como por ejemplo include. Para moverlo simplemente ejecutamos el comando del sistema operativo mv o move dependiendo del sistema operativo con el que estemos trabajando. Al hacer un move, Git reaccionará a esto haciendo dos cosas. En primer lugar, detectará que se ha eliminado el archivo funciones.h y en segundo lugar detectará que se ha creado el archivo include /funciones.h. Esto es algo que podemos comprobar simplemente ejecutando un status. Como veis, nos informa que se ha eliminado funciones.h, pero a la vez nos informa que hay una nueva carpeta llamada include que no está registrada dentro del repositorio. Simplemente hay que ejecutar el comando rm a funciones.h y el comando add a la carpeta include, o al archivo nuevo que tenga el nuevo nombre. El secreto está en que Git, cuando hagamos esto, detectará que los archivos son iguales, así que los considerará como si hubiéramos movido el archivo. Supongamos que has añadido al staging index de tu proyecto un archivo que no querías añadir y que quieres descartarlo para el siguiente commit. Por ejemplo, supongamos que hemos estado editando el archivo main.c y hemos añadido funciones.h y en un alarde de originalidad lo hemos enviado sin tener en cuenta que anteriormente lo hemos movido a otra carpeta. En este punto probablemente querramos eliminarlo para que no se envíe con el siguiente commit, porque al fin y al cabo es un archivo que va a estar mal. Para eliminarlo del staging index, tal y como aparece aquí ahora mismo, simplemente tendríamos que ejecutar el comando git reset head y escribir el nombre del archivo que queremos descartar, por ejemplo main.c. En este momento, cuando hagamos status otra vez, volverá a salir en color verde, es decir, no estará vigilado por el commit. Por lo tanto, habrá sido eliminado del staging index. En cambio, si directamente queremos olvidar todos los cambios que hemos hecho desde el último commit y dejar el archivo tal y como estaba anteriormente, podemos revertir nuestro archivo a su situación anterior usando el comando git checkout -- y el nombre del archivo. Si queremos ver un historial con los commits que hemos hecho y el contenido de sus mensajes, podemos examinar el registro. Para ello podemos usar el comando git log, que nos mostrará los distintos commits que se han hecho. Cada commit se compone de unas cuantas líneas, como podéis ver aquí. En primer lugar aparece el número del commit, que es un código que identifica de forma única el commit. En segundo lugar aparece el autor del commit, después aparece la fecha en la que se ha escrito el commit y por último aparece el mensaje del commit. En cuanto al código del commit, normalmente no vamos a ver el código completo de 40 caracteres, sino que solo veremos los primeros 7 caracteres de ese código. Como este código lo genera una función hash que se llama sha1, es posible, aunque poco probable, que durante la vida de un proyecto se generen colisiones entre estas abreviaturas de 7 caracteres. Si se da el caso, Git no mostrará 7 caracteres, sino que mostrará más caracteres al menos hasta que dejen de coincidir esas dos coincidencias. En cualquier caso, sería bastante poco probable que dos commits tengan el mismo código de 40 caracteres. Por defecto se muestran todos los commits. Si queremos mostrar más commits de los que caben en la pantalla, podemos movernos arriba y abajo usando la barra espaciadora y los símbolos flecha arriba y flecha abajo. Si queremos dejar de ver commits, simplemente podemos usar la tecla Q. Como normalmente no queremos ver una descripción tan detallada de los commits, normalmente podremos examinar un vistazo al log usando una única línea, donde podemos ver el código corto de un commit y su resumen. Para ello simplemente tenemos que ejecutar git log usando el parámetro oneLine.
En este caso se muestra el código corto de cada commit y su resumen, por lo que era bastante útil en el fondo mantener un resumen de menos de 50 caracteres, ya que si no, no podría caber en la terminal en algunos casos. El flujo de trabajo de Git se basa en ramas. Una rama es una línea de desarrollo donde un commit sigue al anterior. Ese commit sigue al anterior y ese commit sigue al anterior y ese commit sigue al anterior hasta que llegamos a un commit que sigue al primer commit de todos. Cuando creamos una nueva rama, lo que estamos haciendo es que un commit va a tener dos commits que le sigan, uno para cada rama de desarrollo. La idea detrás de las ramas está en poder trabajar en características distintas de forma independiente las unas de las otras. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en un proyecto de 4 personas y que cada persona está trabajando en una tarea distinta. Si usásemos todos la misma rama, que es la que trae por defecto un repositorio, tendríamos mezclados los commits de cada uno, lo cual no puede ser conveniente. En cambio, si cada uno estamos trabajando en una rama distinta para añadir nuestras características independientes, nuestros commits nunca se tocarán entre sí hasta el final, lo cual es algo que nos puede traer más ventajas en muchos casos. Podemos crear nuevas ramas dándole un nombre usando el comando branch. Por ejemplo, si a partir del punto en el que se encuentra el repositorio en este momento quisiésemos crear una nueva rama que se llamase característica X, simplemente tendríamos que ejecutar git branch característica X. Podemos ver en general las ramas que hay en un repositorio si simplemente ejecutamos el comando git branch sin indicar en ningún momento un nombre. La rama en la que estamos aparece marcada con un asterisco y el resto de ramas aparecen marcadas de distinto color. Para cambiar otra rama podemos usar el comando checkout, por ejemplo git checkout característica X. En cualquier caso, si vamos a crear una nueva rama y luego vamos a hacer un checkout, tal vez sea más cómodo simplemente hacer ambas operaciones a la vez. Podemos escribir directamente git checkout -b y el nombre de la nueva rama, como por ejemplo característica i, y directamente crearemos una nueva rama llamada característica i y cambiaremos a ella. La rama más importante de nuestro repositorio es master. Esta es la rama que se crea cuando creamos un nuevo repositorio. A partir de ahí podemos crear nuevas ramas y a partir de esas ramas podemos crear ramas nuevas. Por ejemplo, a partir de master he creado característica X y a partir de característica X he creado característica Y. El flujo de trabajo de Git va a estar en crear ramas para añadir características de forma independiente al resto de commits. Y una vez que hayamos terminado de trabajar en esa rama, la fusionaremos con otra que ya exista, normalmente con la rama padre de la que hayamos creado esta. En Git podemos crear ramas para prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. Podemos mantener código estable y código en desarrollo en distintas ramas. Podemos crear una rama distinta para añadir una característica, o para implementar un caso de uso, o para corregir un bug, o simplemente para hacer un experimento y acabar borrando esa rama al cabo de unas horas. Dicho sea de paso, para borrar una rama podemos ejecutar el comando git branch con el parámetro d. Por ejemplo, para borrar la rama característica X, podríamos usar git branch -d característica X. Cuando fusionamos una rama A dentro de una rama B, lo que ocurre es que los cambios que había en la rama A se mezclan con los cambios que había en la rama B. Esto es algo que puede salir bien o bien es algo que puede salir mal, según si se forman o no conflictos. La forma más sencilla de fusionar dos ramas es hacer un checkout a la rama de destino donde se va a fusionar todo y ejecutar el comando git merge. Por ejemplo, en este momento este repositorio tiene dos ramas, la rama master y la rama imprimir. Si examinamos todos los commits que hemos hecho con los parámetros oneLine y decorate, podemos ver que master se queda en makefile. Sin embargo, en la rama imprimir ha aparecido un commit nuevo que imprime una suma por pantalla. Supongamos que ahora queremos mezclar los cambios que hemos hecho en imprimir con master. Tendríamos que irnos a la rama de destino, como por ejemplo master, y finalmente ejecutar el comando git merge, indicando la rama de origen de la que queremos mezclar datos, por ejemplo imprimir. Con esto lo que ocurrirá ahora es que el master se habrá creado un nuevo commit y ahora master también tendrá el mismo contenido que imprimir, es decir, se habrán puesto al día. Una vez que hemos terminado de trabajar con una rama de forma opcional podemos eliminarla, ya que si esa rama termina de cumplir su función, como por ejemplo añadir una característica o corregir un bug, una vez que hayamos terminado de trabajar con ella no nos va a ser más útil. Esto es algo que ocurre cuando una fusión se hace bien, sin embargo es posible que al fusionar ramas ocurran conflictos. Git intenta ser todo lo inteligente que puede a la hora de fusionar ramas. Por ejemplo, supongamos que estamos fusionando una rama en la que hemos hecho un cambio a un archivo. Si en nuestra rama paralela ha habido cambios, pero en la rama principal no ha habido ningún cambio, Git será capaz de integrar directamente esos cambios dentro del archivo haciendo un fast forward. Si en nuestra rama paralela ha habido cambios, pero en la rama principal también, pero en esos cambios principales no se ha tocado el mismo bloque de código que hemos tocado en nuestra rama, en la mayoría de los casos Git será capaz de integrar bien esos cambios dentro de la rama final. Sin embargo, si en nuestra rama paralela hemos hecho cambios y en la rama principal también, dentro de la misma región de código además, Git generará un conflicto porque no sabrá cuál de los dos cambios es el que debe quedarse.
Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un checkout B para crear una nueva rama que se llama corrección. Hacemos una corrección porque nos hemos dado cuenta que nuestro printf está un poco mal escrito y pone 2 y 2. Y consideramos que queda mejor que en vez de poner 2 y 2 ponga 2 más 2. Hacemos este cambio y lo enviamos. Sin embargo, de forma paralela, otra persona que está trabajando en el proyecto ha visto también el mismo fallo que nosotros y ha decidido corregirlo. En este caso, esa persona es mucho más formal que nosotros y en vez de cambiar 2 y 2 por 2 más 2, directamente va a poner 2 con número. Por ejemplo, va a poner 2 más 2 igual y el número que se supone que debe aparecer. El problema es que si en este momento queremos hacer un merge, vamos a tener un problema bastante grave, porque hemos cambiado la misma línea en ambas ramas. Si ahora intentamos hacer git merge corrección, nos generará un conflicto, porque hemos hecho cambios en la misma parte. Nos avisará de ello y nos pedirá que corrijamos los conflictos antes de intentar enviarlo. Si ahora hacemos un git status, nos informará que ambas ramas han sido modificadas y nos dirá que tenemos que modificarlas. Cuando ocurre un conflicto, Git añade unas marcas especiales esperando que nosotros las resolvamos. Si ahora abrimos main.c, nos encontraremos estas marcas. Aparece una serie de símbolos menor que y aparece uno de los cambios. Después aparece una línea con iguales y después aparece uno de los cambios que se indica con la rama que viene a continuación después de los símbolos mayor que, corrección. Para eliminar este conflicto lo que tendremos que hacer es eliminar estas marcas especiales que nos ha puesto Git y eliminar también el código en el que queramos no quedarnos. Es decir, tendremos que eliminar el código que querramos desechar. Por ejemplo, supongamos que yo me quiero quedar con el cambio que hay en la línea 7. En ese caso podría eliminar simplemente head, podría eliminar la línea de iguales, podría eliminar el cambio que no me convence y podría eliminar la línea que cierra los cambios. Una vez hayamos hecho eso, lo que tengo que hacer es guardarlo y añadirlo otra vez. Automáticamente, en el momento en el que ejecuto add, Git detecta que he corregido el conflicto y por lo tanto cierra automáticamente el commit. Por eso al hacer status nos dice que ya está limpio y no tengo que hacer nada. De hecho, si ahora echo un vistazo, veremos que master ya está apuntando a poner la suma automáticamente. Podemos examinar los archivos tal y como estaban en un commit concreto si conocemos el código de dicho commit. Para ello, por ejemplo, supongamos que tenemos una lista de commits a examinar y queremos irnos a un commit anterior, como por ejemplo este de aquí, F703 F5A. Simplemente tendríamos que usar el comando checkout, pero en vez de indicarle un nombre, como por ejemplo el de una rama, le indicamos directamente el código de un commit, por ejemplo F703 F5A. Con esto nos habrá llevado a una detected head, es decir, a un commit que estaba atrás en el tiempo. Con esto podremos, por ejemplo, hacer cosas como crear una nueva rama a partir de esta situación, o añadir un tag como veremos más adelante. Aparte, si examinamos el código en este momento, veremos que está tal cual estaba en ese momento. Por ejemplo, la carpeta includes ha desaparecido y en su lugar funciones.h se encuentra en el mismo directorio de trabajo pero en la raíz. Una vez que hayamos terminado de examinar, podemos volver a nuestra rama inicial usando git checkout y el nombre de la rama en la que estuviéramos, como por ejemplo master. Los tags sirven para crear alias a commits concretos. De este modo, en vez de recordar el commit con su código, podemos simplemente crear un tag para referirnos a él con una palabra que podamos identificar más fácilmente. Por ejemplo, antes hemos hecho un log para examinar los distintos commits y hemos hecho un checkout a un código concreto. Podemos asignar un tag a este commit y directamente podríamos volver atrás simplemente escribiendo el número de su escribiendo el nombre de su etiqueta en vez de tener que estar escribiendo el código de su commit. Para crear un tag al commit en el que estemos ahora mismo podemos usar el comando git tag y un espacio y el nombre del tag que queramos poner, por ejemplo v1.0. También podemos darle un tag a un commit que sea antiguo si conocemos su código. En ese caso, junto al nombre del tag, simplemente tenemos que escribir el código del commit al que queremos hacernos referencia. Por ejemplo, git tag v0.1 f703 f5a. Para ver la lista de tags podemos usar el comando git tag. Con esto nos lista los tags que se han creado dentro de todo el repositorio. Aparte, podemos hacer un checkout directamente a estos tags si escribimos, por ejemplo, git checkout v0.1. Con esto nos llevará a un estado anterior y podemos ver el código tal y como estaba igual que antes.
Y finalmente podremos volver a master igualmente como volvíamos anteriormente. En cuanto a los usos que tienen los tags, son bastantes. Podemos marcar con un tag el commit que hace estable una nueva versión. Por ejemplo, podemos crear un tag para el commit que genera la versión 1.0, la 1.1 o la 2.0. Con esto tendríamos la ventaja de que luego podríamos volver muy fácil a una versión en concreto si sabemos su versión, por ejemplo haciendo git checkout 1.0 o git checkout 2.1. También podemos marcar snapshots específicas o incluso si nuestro proyecto usa versiones neutras y genera una versión nightly cada noche, podríamos marcar el estado de cada build cada noche. Por ejemplo, podríamos crear un tag que se llame nb y la fecha. O bien en general cualquier punto al que queramos poner una marca para poder volver en algún momento es susceptible de tener un tag. Un proyecto puede tener otros repositorios remotos con los que asociarse. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto con otra persona o con dos personas que tengan repositorios en su ordenador, podríamos enviarles nuestros cambios de forma remota. Cuando el proyecto recibe cambios de muchas personas, lo normal es establecer un repositorio central al que todos envían código. Teniendo en cuenta que Git es distribuido, este modelo centralizado puede resultar un poco atípico, pero también es una forma habitual de trabajar. En cualquier caso, podemos agregar repositorios remotos y agregar código. Si hemos hecho un clone de nuestro repositorio, automáticamente ese repositorio se establece como remoto. En cualquier caso, podemos añadir nuevos repositorios remotos usando el comando remote. Por ejemplo, git remote add el nombre de ese remoto, como por ejemplo origin, que es el más común, y una dirección para acceder a ese repositorio, que puede ser una dirección local, por ejemplo dropbox repositorio.git, o una dirección de internet, como por ejemplo GitHub o cualquiera de estas. A partir de ese momento podemos enviar cambios a ese repositorio si usamos el comando git push. Después de git push escribimos el nombre del remoto con el que queremos enviar cambios, por ejemplo origin, para enviar cambios a través del repositorio remoto que hemos añadido anteriormente, y luego la rama que queremos enviar, como por ejemplo master. Desde el punto de vista de Git, los repositorios remotos contienen otras ramas nuevas, que son las remotas. Por ejemplo, si tenemos en nuestro ordenador una rama llamada master, en nuestro repositorio remoto origin tendremos una rama que se llama origin master. Podemos ver todas las ramas, incluidas las remotas, si usamos el comando branch con la opción all. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos una rama llamada master, pero también tenemos una rama llamada remotes origin master, que es la que hace referencia a la rama remota. Por último, con el comando git pull podemos sincronizar cambios procedentes de un repositorio origen. Por ejemplo, supongamos que queremos descargar los commits que han hecho nuestros compañeros de proyecto en el repositorio global a nuestro propio repositorio local. Podemos usar el comando git pull origin master para descargar esos cambios automáticamente en nuestro repositorio local. Es conveniente hacer un pull de vez en cuando, y es que el problema de no hacerlo es que si trabajamos con una copia bastante vieja del repositorio y hacemos commits en ella, mientras el resto de personas han pusheado cambios al repositorio origen, tendremos problemas si intentamos pushear los cambios posteriormente. Esto es porque nuestro repositorio local estará en un estado distinto que el repositorio origen. Por lo tanto, tendremos un problema parecido al que teníamos cuando fusionábamos dos ramas en las que había cambios, y es que al fin y al cabo es como si estuviésemos haciendo un merge entre una rama local y una rama de tipo origin. Por lo tanto, es conveniente hacer un pull de forma conveniente cada poco tiempo. Otra alternativa consiste en hacer git pull rebase si tenemos cambios que no queremos perder al hacer el pull, porque de lo contrario podrían mezclarse los cambios y ocurrir cosas extrañas. Y con esto termina este vídeo sobre Git. En este momento debería ser capaz de crear repositorios, crear commits, abrir, mezclar y cerrar ramas, crear tags, enviar y obtener cambios con los repositorios del resto de compañeros del proyecto y pocas cosas más. No he entrado en detalle en algunas partes que probablemente deban considerarse importantes, ni he hablado sobre el funcionamiento interno de Git, que es cuanto menos curioso, pero lo he hecho porque quería hacer esto breve y rápido para que pudieses ponerte a trabajar con Git cuanto antes. Te recomiendo que cuando tengas tiempo y ganas eches un vistazo a algún tutorial más avanzado de Git o leas documentación o algún libro de Git, y es que te sorprenderá mucho lo que puedes hacer con él y lo fácil que es entender cómo funciona por dentro. Por otro lado, este tutorial no es perfecto, y es que aunque he intentado revisarlo todo, es posible que haya olvidado cosas importantes o que algunas las haya dicho no del todo bien. Si consideras que algo falla o que algo podría incluirse, no dudes en darme feedback en los comentarios de este vídeo y en algún momento probablemente grabe una nueva versión de este tutorial.